Los ojos de Susan se abrieron de golpe en la bañera, y agua tibia entró en sus fosas nasales, tosió violentamente, luchando por sentarse, salpicando agua por todas partes. «Sigo viva», miró hacia abajo a su cuerpo intacto, su abdomen estaba plano, sin la horrible cicatriz dejada por la cesárea. En el interior de su muñeca, una leve marca de la palabra «nacimiento» emergía lentamente, emitiendo un tenue brillo dorado. Risas y conversaciones familiares llegaban desde afuera del baño. Eran las voces de su hermano mayor Berry y su esposa Linda. El sonido hizo que Susan se estremeciera, sus uñas clavándose profundamente en sus palmas. Hoy es el día del destino. Los recuerdos regresaron como una marea. En la vida anterior, fue hoy que el anticuario trajo 2 artefactos misteriosos a la casa de los Smith. Ella y Linda eligieron uno, obteniendo diferentes habilidades. Ella eligió la olla de la crianza, adquiriendo el poder de nutrir todas las cosas. Linda eligió el espejo de la transferencia, obteniendo la capacidad de transferir e intercambiar. Luego ambas quedaron embarazadas casi simultáneamente. La mano de Susan descansaba inconscientemente sobre su abdomen, donde la sensación del feto moviéndose en su vida anterior parecía persistir. Ese niño que había esperado con tanta impaciencia, la vida que debería haber nacido en el amor, pero el día del parto se convirtió en un monstruo, su cuerpo cubierto de marcas azul violáceas y sus extremidades grotescamente deformadas. El grito de Linda en ese momento todavía parecía resonar en sus oídos. ¿Qué demonios es esto? ¿Cómo pudo la familia Smith ser tan descendiente? Susan, ¿qué has hecho? La familia estaba conmocionada, el padre furioso, la madre desmayada, y ella, Susan, fue expulsada de la familia Smith, vagando por las calles con ese niño deforme. El niño murió a los 3 meses y ella, sumida en un dolor y una confusión infinitos, falleció en la tristeza. No fue hasta el momento antes de su muerte que supo la verdad por ese sacerdote taoísta errante. Fue Linda quien, usando una habilidad de transferencia, intercambió el feto en su vientre en la noche de luna llena. Dindón, sonó el timbre interrumpiendo los recuerdos de Susan. Venía. La alegre voz de Linda se acercaba desde la distancia. Debía ser el señor Chandler con sus antigüedades. Susan respiró hondo y se levantó de la bañera. Gotas de agua resbalaban por sus elegantes curvas. La mujer del espejo tenía 25 años, rasgos delicados, pero sus ojos reflejaban el cansancio de toda una vida. Linda, susurró el nombre con una fría sonrisa. En la comisura de sus labios, en esta vida, te haré experimentar de primera mano lo que significa cosechar lo que siembras. Se secó, se puso un elegante vestido, ocultando perfectamente el odio en sus ojos. Y una vez más se puso la máscara de la dulce y encantadora hija mayor de la familia Smith. En la sala de estar, un hombre que vestía una camisa de cuello mandarín de estilo chino estaba abriendo una caja de madera antigua. Parecía tener unos 30 años, con rasgos tan elegantes como una pintura. Y cada uno de sus movimientos tenía un encanto clásico. Señor Chandler, finalmente ha llegado, saludó Linda cálidamente aunque sus ojos estaban fijos en la caja de madera. ¿Son estos los 2 artefactos antiguos que mencionó que guardan una gran fortuna? De hecho, respondió Chandler con una leve sonrisa, aunque su mirada pasó de Linda a Susan, que acababa de entrar en la sala de estar. Un destello de sorpresa cruzó sus ojos antes de recuperar la compostura. Señorita Susan, ¿se ve bien? El corazón de Susan dio un vuelco. En su vida anterior, Chandler nunca había dicho esas palabras. Podría haber notado algo. Gracias, señor Chandler, asintió levemente fingiendo mirar con curiosidad la caja de madera. ¿Es este el tesoro que nos va a mostrar hoy? Chandler abrió suavemente la caja de madera y sacó 2 artículos. Uno era una pequeña olla de bronce, su superficie cubierta de intrincadas runas. El otro era un espejo de bronce del tamaño de la palma de la mano con una superficie borrosa que emitía una sensación insondable. El recipiente de la nutrición y el espejo de la transferencia. La voz de Chandler era profunda y magnético. La leyenda dice que estos son fragmentos de 2 artefactos dejados por la diosa Nuba. Quienes los elijan obtendrán habilidades correspondientes. Berry rió con desdén. Señor Chandler, ¿qué era es esta? ¿Por qué sigue hablando de estos mitos y leyendas? Chandler solo sonrió sin decir nada, volviendo su mirada hacia Susan y Linda. Damas, ¿quién elegirá primero? En la vida anterior, fue Linda quien eligió primero. Susan recordó que había pospuesto cortésmente en ese momento, solo para que Linda tomara el espejo de transferencia sin dudarlo. Cuñada, por favor, ve primero, dijo Susan en voz baja, sus ojos tan puros que no se podía detectar ningún rastro de astucia.
Linda fingió declinar por un momento, pero finalmente alcanzó el espejo de transferencia, en el instante en que sus dedos tocaron la superficie del espejo. Una extraña onda apareció de repente y la transferencia de una marca brilló brevemente en el interior de su muñeca. ¡Ah!, exclamó Linda y luego reveló una expresión de éxtasis. Siento, oh Dios mío, esto es real. Era el turno de Susan. Tomó casualmente la olla de la concepción y una corriente cálida fluyó inmediatamente de la olla a su cuerpo. La marca de nacimiento en su muñeca se solidificó por completo emitiendo una tenue luz dorada. Interesante, reflexionó Chandler mientras los miraba a los dos, parece que el antiguo artefacto te ha elegido. Susan bajó la cabeza, ocultando el brillo en sus ojos. Esta vez, no volvería a caer tontamente en el plan. Linda quería un niño sano para asegurar su posición en la familia Smith, quería que Susan diera a luz a un monstruo y la expulsaran de la casa, en esta vida. Susan juró fríamente en su corazón, te haré experimentar personalmente lo que significa cosechar lo que siembras. Levantó la vista y se encontró con la mirada inquisitiva de Chandler. El hombre misterioso entrecerró los ojos ligeramente como si hubiera visto a través de algo, pero no dijo nada. Un escalofrío recorrió el corazón de Susan. Este hombre podría convertirse en la variable más importante de su plan o quizás en su aliado más fuerte. Después de que Chandler se fuera, Susan se disculpó, alegando agotamiento, y regresó a su habitación. Cerró la puerta. Inmediatamente sacó un cuaderno nuevo del cajón de su cómoda y escribió la fecha de hoy en la primera página, el primer día del Renacimiento. Su pluma se detuvo en el papel, una pequeña mancha de tinta azul se extendió. Linda eligió el espejo de la transferencia. Al igual que en la vida anterior, afuera de la ventana, el sol poniente tiñó el jardín de la familia Smith de un rojo sangre. Susan estaba de pie junto a la ventana, observando a Linda caminar del brazo con Berry en el jardín. La visión de su intimidad le envió una punzada de dolor que se retorció en el estómago. En su vida anterior, fue esta misma pareja la que unió fuerzas para expulsarla de la casa. Berry sabía exactamente lo que había hecho su esposa, pero eligió protegerla, todo porque Linda le había dado un aire saludable. Esta vez no, susurró Susan para sí misma, sus dedos trazando inconscientemente una runa compleja en su abdomen, un hechizo protector que había aprendido de una anciana loca. Mientras vagaba por las calles en su vida pasada, de repente la voz deliberadamente alzada de Linda llegó desde abajo. Berry, he pedido cita con el doctor Jim para un chequeo mañana. He oído que los chequeos preembarazo son muy importantes. La punta del bolígrafo de Susan hizo un agujero en el papel. ¿Ya está sentando las bases tan pronto? En su vida pasada, Linda había anunciado su embarazo un mes después de adquirir sus habilidades. Escribió rápidamente, Linda está acelerando su plan. Razón para ser investigada. Temprano a la mañana siguiente, Susan se levantó temprano y fingió salir a correr por la mañana para seguir a Linda. Efectivamente, el supuesto chequeo era solo una tapadera. El coche de Linda estaba aparcado frente a un templo taoísta en ruinas a las afueras de la ciudad. Susan se escondió detrás del árbol, observando cómo Linda entraba con familiaridad. En la placa torcida a la entrada del templo taoísta, estaban escritas las palabras Templo Vista de la Luna. La pintura ya se estaba descascarando y moteando. Templo Vista de la Luna. Susan frunció el ceño. Nunca había oído hablar de esto. En su vida anterior, se acercó con cautela, mirando a través de la celosía rota de la ventana. En el pasillo tenuemente iluminado, un anciano sacerdote taoísta jorobado le explicaba algo a Linda. El anciano sacerdote de repente levantó la vista, sus ojos nublados mirando directamente a Susan. Susan se agachó rápidamente, su corazón latía como un tambor. El ritual debe realizarse en la noche de luna llena, cuando el feto de la persona que nace tenga 3 meses. La voz ronca del anciano sacerdote se escuchó. Esta vez, te ayudaré a fortalecer el hechizo para asegurar que nada salga mal. Susan sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. En su vida anterior, nunca había sabido el método específico por el cual se intercambiaba el feto hasta su muerte. Ahora finalmente lo entendía. Linda no había actuado sola, este anciano taoísta la estaba ayudando, justo cuando estaba a punto de irse, de repente oyó al viejo taoísta decir, Chandler te dio los objetos, ¿sospechó algo? No, respondió Linda con seguridad, no tiene idea de para qué se usan realmente estos 2 objetos rituales. Las pupilas de Susan se contrajeron, Chandler también estaba involucrado en esto,
tenía que llegar al fondo del asunto en su camino de regreso. Susan se desvió deliberadamente a la calle de Antigüedades y se detuvo cerca de la tienda de Chandler. Justo cuando dudaba si entrar, sonó el timbre de la tienda y Chandler salió sosteniendo una taza de té, como si la hubiera estado esperando. Señorita Susan, qué coincidencia. Se apoyó en el marco de la puerta, la luz del sol proyectaba sombras fragmentadas en su rostro bien definido. Aquí para recoger lo que olvidaste ayer. El corazón de Susan dio un vuelco, olvidó que Chandler sonrió sin responder y regresó a la tienda. Después de un momento de vacilación, Susan lo siguió adentro. La tienda estaba tenuemente iluminada, con varias antigüedades que exudaban un aire de misterio. ¿Conoces los orígenes de esos dos artefactos?, Susan preguntó directamente. Ya no era la mansa señorita Susan de ayer. Chandler dejó su taza de té, la porcelana tintineó crujientemente contra el mostrador de madera. La señorita Susan ha cambiado bastante durante la noche, responde a mi pregunta. Susan lo miró directamente a los ojos. Chandler suspiró. Sacó un libro antiguo de debajo del mostrador, pasó a cierta página y se lo empujó a Susan. La página representaba el recipiente de la concepción y el espejo de la transferencia, acompañado de un texto denso y arcaico. Estos dos artefactos fueron originalmente uno, luego separados y sellados por mis antepasados. Sus delgados dedos trazaron suavemente el patrón. Eligen nuevos portadores cada 100 años, y este año resulta ser el 100º. Susan escaneó rápidamente el texto, captando la información clave. El N. Utridor da a luz a todas las cosas. El motor cambia el universo. Cuando los dos compiten, uno debe ser dañado. ¿Qué significa esto? Significa. Chandler se inclinó de repente, el leve aroma a sándalo envolvió a Susan. Entre tú y Linda, solo uno puede ser el ganador. Susan cerró abruptamente el libro. ¿De qué lado? Estás en línea. Estaba de pie. Las palabras de Chandler fueron interrumpidas por el repentino timbre de su teléfono. Susan vislumbró las palabras «Vista de luna» en la pantalla, y se le heló la sangre. Chandler colgó el teléfono sin cambiar su expresión. Parece que ya has estado allí. Estás confabulado con ese viejo taoísta. Susan dio un paso atrás, sus dedos buscando silenciosamente el gas pimienta en su bolso. Todo lo contrario. Chandler sonrió amargamente. Ese es mi tío Marcial. Fue expulsado de la familia Chandler hace 100 años y ha estado buscando venganza desde entonces. Usó a Linda, al igual que Linda me usó a mí. Susan continuó su pensamiento, dándose cuenta de repente de algo. Así que estás aquí para detenerlo. Chandler no respondió directamente. En cambio, tomó una pequeña caja de madera de debajo del mostrador y se la entregó a Susan. Coma esto, colócalo debajo de tu almohada en la noche de luna llena para proteger a tu feto de maldiciones de bajo nivel. Susan no lo tomó. ¿Por qué debería confiar en ti? Porque Chandler de repente la agarró por la muñeca, girándola para revelar la marca de nacimiento. Esta marca ya ha comenzado a cambiar de color, lo que significa que la maldición de mi amo ya te está afectando. Susan bajó la mirada y, de hecho, los bordes de la marca originalmente dorada estaban teñidos de un rojo oscuro siniestro. Su corazón dio un vuelco y retiró la mano. ¿Por qué me estás ayudando? La expresión de Chandler era compleja, porque solo cuando el portador del nacimiento despierte por completo, ese espejo maligno y mi tío Marcial pueden ser completamente sellados. Al salir de la tienda de antigüedades, el estado de ánimo de Susan era aún más pesado que cuando había llegado. Originalmente había pensado que solo tenía que lidiar con Linda, pero ahora se dio cuenta de que había una conspiración mucho mayor detrás de todo. Esa noche, durante la cena en la casa de los Smith, Linda anunció su buena noticia de estar embarazada. En medio de la celebración familiar, Susan notó un indicio de inquietud en su hermano mayor Berry. Expresión: Susan, es hora de que empieces a pensar en sentar cabeza. Berry de repente cambió el tema hacia ella. El segundo hijo de la familia Chen te ha tomado bastante cariño, al igual que en su vida pasada. Tenían prisa por casarla. Susan dejó los palillos y esbozó una sonrisa tímida. De hecho, yo también estoy embarazada. El restaurante se quedó en silencio al instante. La cuchara de Linda cayó sobre su plato. Su rostro palideció. ¿Qué, señor? Smith frunció el ceño. Ni siquiera tienes novio. SFIV. Susan mintió con calma. Lo hice en secreto porque quería un hijo. La madre de Susan jadeó. La expresión de Berry se oscureció, y Linda parecía como si pudiera matarla en el acto. Maravilloso. Linda de repente forzó una sonrisa exagerada. ¿Podemos prepararnos para el embarazo juntas? Susan asintió con una sonrisa, pensando fríamente. El juego ha comenzado, cuñada. Esta vez te haré probar la fruta amarga que cosiste 3 días. Después de la reunión familiar,
Susan fue silenciosamente al hospital. Necesitaba confirmar si estaba realmente embarazada, aunque el recipiente de la concepción le había otorgado la capacidad en su vida anterior. Solo había concebido un mes después de obtener el poder. Felicitaciones, señorita Susan, dijo la doctora con una sonrisa mientras le entregaba el informe de la prueba. Tiene aproximadamente 4 semanas de embarazo y todo parece normal. Susan se tocó el abdomen plano. Sus emociones se mezclaron. Este niño había llegado antes que en su vida anterior, claramente resultado del plan acelerado de Linda. Tuvo que acelerar sus propios preparativos, regresando a casa. Susan cerró la puerta con llave y sacó la pequeña caja de madera que Chandler le había dado. Dentro había una placa de jade cubierta de inscripciones y un cuaderno escrito a mano. El cuaderno registraba métodos de cultivo para el poder de la concepción y hechizos de protección. Así es como es, Susan leyó vorazmente. La cuidadora no solo puede dar a luz a todas las cosas, sino también sentir el estado de vida. Siguiendo el método descrito en las notas, presionó la placa de jade contra su abdomen y cerró los ojos para concentrarse. Gradualmente sintió una energía cálida y pulsante en su abdomen, como un pequeño corazón latiendo. Aún más asombroso, podía sentir débilmente otra energía vital en la distancia, el feto en el útero de Linda, pero a diferencia del suyo, esa energía estaba rodeada de tenues volutas de energía oscura, emitiendo una sensación inquietante. Algo definitivamente está mal. Susan abrió los ojos e inmediatamente lo anotó en su cuaderno. El feto de Linda puede no haber sido concebido de forma natural, o puede que ya esté contaminado por la magia oscura del viejo maestro. En los días siguientes, Susan desempeñó el papel de una feliz futura madre durante el día mientras perfeccionaba en secreto sus habilidades de crianza por la noche. Descubrió que a medida que sus poderes crecían, no solo podía sentir el estado de vida sino también hacer ajustes sutiles. Una noche tarde, una semana después, Susan se despertó repentinamente de un sueño. Un dolor agudo atravesó su abdomen. Luchando por sentarse, notó la marca de nacimiento en su muñeca brillando intensamente. Su color alternaba entre dorado y rojo oscuro. Alguien está lanzando un hechizo. Susan inmediatamente se dio cuenta de que era obra del viejo taoísta del Templo de la Luna. Apretando los dientes, presionó un talismán de jade contra su abdomen y recitó el encantamiento protector de sus notas. El dolor disminuyó gradualmente, pero Susan sabía que esto era solo el comienzo. Tenía que llevar a cabo su plan lo antes posible, disfrazando el feto en su útero como un cachorro para atraer a Linda a cambiarlo en la noche de luna llena. Al día siguiente, Susan usó un chequeo prenatal como excusa para visitar el mercado de mascotas. Necesitaba una perra recién embarazada para que sirviera como medium para su hechizo. En una tienda remota, encontró un Golden Retriever que cumplía con sus requisitos. Ha estado embarazada durante 2 semanas, explicó el comerciante con entusiasmo. En un mes dará a luz a una camada de adorables cachorros. Susan compró el perro y lo alojó temporalmente en una granja en los suburbios, una casa segura que había alquilado bajo un nombre falso. En su camino de regreso, se desvió a la tienda de antigüedades de Chandler. Necesito tu ayuda, dijo directamente al grano. Enséñame a disfrazar el aura de un feto. Chandler estaba puliendo un aro de bronce y levantó la vista al leer las palabras. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Desde el momento en que renací, no hubo vuelta atrás para mí, dijo Susan con calma. Chandler dejó su trabajo y la condujo a la habitación secreta en la parte trasera de la tienda. Las paredes de la habitación estaban cubiertas con varios instrumentos rituales antiguos, y en el centro había una compleja matriz dibujada con cinabrio. Siéntate aquí, dijo, señalando el centro de la matriz. Te guiaré para conectarte con el feto dentro de ese perro y superponer temporalmente su aura sobre tu hijo. El proceso fue más doloroso de lo que Susan había imaginado. Mientras Chandler cantaba el hechizo, sintió algo desgarrando su útero, como si intentara sacar al niño a la fuerza. Se mordió el labio para sofocar un grito y el sudor frío le empapó la espalda. Está hecho. Chandler finalmente se detuvo, su rostro pálido. Ahora cualquier detección mostrará que estás esperando una camada de cachorros, pero recuerda, esto es solo un disfraz. Debe deshacerse antes de la noche de luna llena o tu hijo. Realmente lo entiendo. Susan asintió débilmente. Un leve latido aún persistía en su abdomen. Gracias. Chandler le entregó una taza de té caliente. No me agradezcas, cada uno obtiene lo que necesita. Detén a Linda y al hermano de mi amo, y yo reclamo el artefacto de mi familia. Susan sostuvo la taza de té observando el perfil de Chandler a través del vapor ascendente y de repente preguntó, ¿por qué odias tanto a tus tíos marciales? La expresión de Chandler se volvió gélida al instante. Porque usó el espejo de transferencia para matar a mi hermana,
se arremangó la manga izquierda, revelando una cicatriz viciosa en su brazo. Esto es lo que dejó cuando intentó arrebatarle el espejo. El corazón de Susan tembló por primera vez, sintió que el vínculo entre ellos era más que solo una cuestión de interés, dos personas que habían perdido a sus seres queridos, dos almas que buscaban venganza. Antes de irse, Chandler le dio algunos talismanes protectores más. Ten cuidado con mi tío Marcial, ha estado activo últimamente y debe estar planeando algo. La premonición de Susan pronto se hizo realidad. Esa noche Linda visitó repentinamente su habitación. Sosteniendo un tazón de sopa de nido de pájaro, Susan, le pedí específicamente a la cocina que preparara esto para ti, dijo Linda con una dulce sonrisa. Las mujeres embarazadas necesitan reponer su nutrición. Susan miró el tazón de sopa de nido de pájaro y notó agudamente un polvo plateado apenas visible flotando en la superficie. Fingiendo estar conmovida, lo tomó y lo vertió en una planta en maceta cuando Linda no estaba prestando atención. Gracias, cuñada, eres tan amable conmigo, dijo Susan, parpadeando con sus grandes ojos inocentes. Nuestros hijos seguramente se convertirán en buenos amigos en el futuro. Un destello de burla pasó por los ojos de Linda, rápidamente reemplazado por dulzura. Por supuesto, serán los primos más cercanos del mundo. Los dos intercambiaron una sonrisa cómplice, cada uno albergando sus propios motivos ocultos. Susan sabía que Linda ya estaba ansiosa por actuar, y ella misma también tuvo que acelerar el paso. Al día siguiente, las náuseas matutinas de Susan empeoraron repentinamente. El médico de cabecera la examinó y dijo que todo estaba normal, pero recomendó más descanso. Esto jugó a favor de Susan, necesitaba tiempo a solas para practicar hechizos más complejos. Tarde en la noche, cuando toda la villa había caído en un sueño profundo, Susan se levantó silenciosamente y usó tinta especial para dibujar una matriz de transferencia inversa en el piso de su dormitorio. Ella había aprendido esto de las notas que Chandler le había dado. Podría contrarrestar el hechizo de Linda, asegurando que el feto de perro real sería el que se transfiriera. Después de que la formación se completó, Susan se recostó en la cama, completamente agotada. El niño en su vientre parecía sentir las emociones de su madre y se movió suavemente. Esta fue la primera vez que Susan había sentido un movimiento fetal distintivo, y las lágrimas corrieron involuntariamente por su rostro. Mamá te protegerá, susurró en una promesa. En esta vida, nadie te hará daño. Afuera de la ventana, una luna creciente colgaba como un gancho. A solo 7 días de la noche de luna llena, Susan sabía que el verdadero desafío estaba por comenzar. 3 días antes de la luna llena, Susan usó la excusa de manejar asuntos en su alma mater para verificar el estado del Golden Retriever en la granja. El vientre de la perra madre estaba notablemente hinchado, y estaba a punto de dar a luz. Casi allí, Susan acarició suavemente el vientre de la perra, sintiendo la pequeña vida animada en su interior. Según el plan, necesitaba traer a la perra a un lugar no muy lejos de la casa del herrero antes de la noche de luna llena, para establecer una conexión más fuerte durante el hechizo. En su camino de regreso, Susan no podía quitarse la sensación de que alguien la estaba siguiendo. Deliberadamente tomó algunos desvíos por callejones, luego se dio la vuelta de repente, justo a tiempo para ver una figura gris que doblaba la esquina. Un acosador experimentado, o alguien enviado por Linda. Susan apretó su agarre en el gas pimienta en su bolso y aceleró su paso hacia el área concurrida. No se dio cuenta del auto negro estacionado al otro lado de la calle, sus ventanas subiendo lentamente para revelar el rostro sombrío de Chandler. Esa noche, Susan recibió un mensaje de texto de un número desconocido. El tío sabe que fuiste a la granja, ten cuidado. Susan borró el mensaje pero tomó nota de la advertencia. Parecía que el viejo taoísta ya sospechaba, y tuvo que ser aún más cautelosa. En vísperas de la luna llena, Susan pidió a la cocina una taza de leche caliente, alegando que no podía dormir. Después de regresar a su habitación, agregó una pequeña cantidad de pastillas para dormir a la leche para asegurarse ella pudo mantenerse alerta en el momento crítico. A la medianoche toda la villa estaba extrañamente silenciosa. Susan yacía en la cama fingiendo estar profundamente dormida, pero en realidad, estaba completamente concentrada en sentir las fluctuaciones de energía a su alrededor. De repente, la marca de nacimiento en su muñeca comenzó a arder. Susan abrió los ojos en silencio y vio un rayo de luz de luna atravesando el espacio entre las cortinas, brillando directamente sobre su abdomen. A la luz de la luna, partículas de polvo plateado flotaban intentando filtrarse en su piel. Comenzando, las alarmas internas de Susan sonaron. Suavemente metió la mano debajo de su almohada y agarró el talismán de jade que Chandler le había dado. Un dolor agudo y espasmódico atravesó su abdomen, más intenso que cualquier otro antes. Susan apretó los dientes para no hacer ruido mientras activaba la matriz de inversión que había dibujado previamente.
La matriz emitió una tenue luz azul, que chocaba con la energía plateada invasora. Justo entonces escuchó un extraño y bajo cántico proveniente de la habitación de Linda, al lado. La voz era profunda y ronca, claramente no era la de Linda. La vieja taoísta estaba lanzando un hechizo a distancia. El dolor abdominal de Susan se intensificó y sintió como si algo le estuviera siendo arrancado a la fuerza. Este era el momento crítico. Soportó el dolor insoportable, concentró su mente e imaginó al feto dentro del Golden Retriever, liberando por completo su fuerza vital. Un grito repentino vino de la habitación de Linda, seguido por el ruido sordo de algo cayendo al suelo. El dolor en el abdomen de Susan se desvaneció instantáneamente. Débilmente se puso de pie con dificultad, se secó el sudor frío de la frente y miró la marca en su muñeca. El oro había recuperado su tono puro y brillante, y el rojo oscuro en los bordes había desaparecido por completo. ¿Trabajo? Susan susurró para sí misma, evaluando con cautela el estado del feto dentro de ella. El niño parecía asustado, pero su fuerza vital se mantenía fuerte. De repente, pasos apresurados resonaron en el pasillo. Berry estaba llamando a la puerta de Linda. «Linda, ¿qué pasa? Abre la puerta». Susan limpió rápidamente los rastros de la formación en el suelo, escondió la tableta de jade y salió de su habitación fingiendo que acababa de despertar. «Hermano mayor, ¿qué pasa?» El rostro de Berry estaba pálido. Linda de repente tuvo un fuerte dolor abdominal. «Ya hemos llamado a una ambulancia». Mientras el personal médico sacaba a Linda en una camilla, Susan vio que su rostro estaba mortalmente pálido, sus manos apretaban firmemente su abdomen y su frente estaba cubierta de sudor frío. Sus miradas se cruzaron brevemente en el aire, y la mirada de Linda estaba llena de asombro e incredulidad. ¿Cómo podía ser esto? Linda murmuró débilmente. Debería haber sido así. Susan bajó la cabeza para ocultar la fría sonrisa en la comisura de sus labios. Sabía lo que Linda quería decir. Debería haber sido yo. Susan, yaciendo en la camilla en agonía, después de que la ambulancia se fuera, Susan regresó a la habitación e inmediatamente envió un mensaje cifrado a Chandler. La trampa se activó. Linda fue hospitalizada. La respuesta llegó rápidamente. El tío mayor resultó herido y huyó de regreso al templo, incapaz de realizar hechizos por el momento. Pero tenga cuidado, Linda podría actuar desesperadamente en su desesperación. Susan dejó el teléfono y se acercó a la ventana, contemplando la luna casi llena. Había ganado la primera ronda, pero la guerra acababa de comenzar. Al día siguiente Berry trajo noticias del hospital. Linda necesitaba reposo en cama para proteger el embarazo. El médico dijo que no se podía descartar la posibilidad de un aborto espontáneo. Curiosamente, Berry dijo desconcertado. Las pruebas mostraron que el feto es perfectamente normal, pero Linda simplemente no puede dejar de sentir el dolor. El señor y la señora Smith estaban profundamente preocupados, pero solos. Susan sabía la verdadera razón: el feto en el vientre de Linda era ahora un cachorro, lo que provocó una reacción natural de incompatibilidad con el cuerpo humano. 3 días después, Linda fue llevada a casa para recuperarse. Se veía mucho más demacrada, con fuertes ojeras. Curiosamente comenzó a mostrar un antojo inusual por la carne. «Quiero un bistec al punto», exigió Linda de repente en el almuerzo, con un toque de urgencia en su voz. «Cuanto antes mejor». La madre de Susan la miró sorprendida. «Linda, no solo comías bien hecho antes», intervino Susan con calma, observando la reacción de Linda con interés. «También he tenido mucho antojo de cordero últimamente». Linda la fulminó con la mirada, pero cuando el sirviente sacó el bistec ensangrentado, lo devoró inmediatamente con voracidad, ignorando por completo su habitual comportamiento elegante. Esa noche Susan se despertó con un extraño sonido de rasguño, que provenía del pasillo. Abrió la puerta silenciosamente para investigar y se sorprendió al ver a Linda en todo su esplendor.
4 patas olfateando el suelo como un perro, finalmente deteniéndose justo frente a su puerta. Cuñada, Susan llamó tentativamente. Linda levantó la vista abruptamente, un destello de algo inhumano brilló en sus ojos antes de que volviera la claridad. Se me cayó un pendiente, lo estaba buscando. Se levantó apresuradamente y se tambaleó de vuelta a su habitación. Susan cerró la puerta, con el corazón acelerado. La reacción había llegado más rápida e intensamente de lo que había imaginado. El feto de perro no solo afectó el cuerpo de Linda, sino que también parecía estar erosionando su cordura. A la mañana siguiente, Susan se encontró con Berry en el jardín, parecía exhausto con ojeras. Linda ha estado actuando de manera muy extraña últimamente, dijo de repente, con la voz ronca. Se levanta en mitad de la noche para comer carne cruda del frigorífico y aúlla a la luna. Susan fingió sorpresa. ¿Podría ser el estrés del embarazo? Berry negó con la cabeza. No es solo eso. Ayer, el médico vino para un chequeo y dijo que el feto a desarrollo anormal y podría no ser humano. En este punto, el hombre habitualmente de voluntad fuerte de repente se derrumbó, agachándose en el suelo y llorando amargamente. ¿Qué debo hacer? Si esto se sabe, ¿a dónde irá la reputación de la familia Smith? Susan observó fríamente, sin sentir piedad en su corazón. En su vida pasada, cuando la echaron de la casa, ¿alguna vez este hermano mayor derramó una sola lágrima por ella? La medicina moderna es muy avanzada. Ella lo consoló hipócritamente. Una vez que nace el niño, siempre se puede tratar. Berry levantó la vista, un destello de resolución en sus ojos. Si llega el caso, simplemente tendremos que decir que es un niño deforme. La familia Smith no puede tener un descendiente monstruoso. Estas palabras enviaron un escalofrío por la columna vertebral de Susan. ¿Qué familiares eran estas líneas? En su vida pasada, habían definido a su hijo de la misma manera. Ahora era el turno de Linda de probar esta amargura. En los días que siguieron, la condición de Linda empeoró. Comenzó a negarse a ver a nadie, escondiéndose todo el día en su habitación con las cortinas cerradas herméticamente. Solo Berry y algunos sirvientes podían acercarse a ella. La villa se llenó de una atmósfera inquietante, con los sirvientes susurrando que la joven amante estaba poseída por algo. Mientras tanto, el embarazo de Susan progresó excepcionalmente bien. Su vientre crecía día a día, el feto sano y vivo, con los médicos elogiándolo en cada revisión. Este marcado contraste solo profundizó la angustia de Linda. 2 semanas después de la luna llena, Susan visitó en secreto a Chandler nuevamente. En la habitación oculta en la parte trasera de la tienda de antigüedades, Chandler estaba leyendo un libro antiguo. La reacción es más severa de lo que esperaba, susurró Susan. Linda ya ha comenzado a mostrar rasgos caninos. Chandler cerró el libro. Era inevitable. El espejo de la transferencia tiene inherentemente la capacidad de distorsionar la naturaleza de uno, y con la matriz inversa que configuraste, el efecto se amplificó muchas veces. ¿Será potencialmente mortal?, preguntó Susan, no por preocupación, sino porque no quería que Linda muriera. Demasiado fácil, no por ahora, Chandler negó con la cabeza, pero será extremadamente peligroso durante el parto. Los cachorros no pueden nacer normalmente a través de un canal de parto humano. Susan reflexionó por un momento. Cualquier movimiento del viejo taoísta, gravemente herido, pero aún trama algo. Chandler frunció el ceño. Sospecho que hará su movimiento el día del parto, cuando la energía mágica esté en su punto más inestable. Mientras hablaban, el teléfono de Chandler de repente sonó. Una alarma lo miró, su rostro palideció. No es bueno, el tío maestro ha salido del templo, se dirige hacia la villa de la familia Smith. Susan se levantó de inmediato. Debo regresar, Linda tiene una cita con un médico privado hoy. Me temo que podría haber un truco. Chandler agarró un abrigo. Iré contigo. Hoy es el día de la luna menguante. Los poderes del maestro regresarán brevemente. Mientras los dos se apresuraban a regresar a la residencia Smith, la villa estaba inusualmente tranquila. El mayordomo dijo que Linda había salido temprano para una cita médica, con Berry acompañándola. ¿Cita médica? ¿En qué hospital?, presionó Susan. El mayordomo negó con la cabeza. La joven amante insistió en ir a una clínica privada, diciendo que se especializa en condiciones especiales de embarazo. Susan y Chandler intercambiaron una mirada. Esto definitivamente era una trampa. Justo entonces, sonó el teléfono de Susan. Era un mensaje de texto de Linda. ¿Quieres saber la verdad? Ven a Moonview solo. No se lo digas a Chandler, o el secreto de tu hijo también será expuesto. Susan se burló y le mostró el mensaje a Chandler. ¿Realmente cree que sería lo suficientemente tonto como para ir solo? El tío ha establecido una formación dentro del templo. Forzar nuestra entrada sería peligroso, reflexionó Chandler, pero no tenemos otra opción.
Susan acarició suavemente su vientre hinchado, sintiendo la pequeña vida animada en su interior. Entonces solucionemos esto de una vez por todas, los dos. Conduje. Ron al templo de la luz de la luna. El sol poniente tiñó el cielo de rojo sangre, como si predijera una confrontación sangrienta a punto de desarrollarse. El templo de la luz de la luna estaba aún más ruinoso que cuando Susan lo visitó por última vez. Grietas se extendían por los muros del patio como telarañas y la puerta colgaba torcida, como si pudiera derrumbarse en cualquier momento. Espera, Chandler detuvo a Susan, que estaba a punto de entrar directamente, y sacó una brújula de su bolsillo. Déjame primero detectar el alcance de la formación. La aguja de la brújula giró salvajemente antes de finalmente apuntar detrás del templo taoísta. La expresión de Chandler se volvió seria. Es la formación del demonio de sangre. Mi tío Marcial es serio esta vez. La marca de nacimiento en la muñeca de Susan comenzó a sentirse levemente cálida. Mi hijo puede sentir el peligro, debemos apresurarnos. Los dos se dirigieron a la parte trasera del templo y encontraron una sección del muro bajo que estaba severamente dañada, posiblemente un hueco en la formación. Chandler trepó primero, confirmó que era seguro y luego ayudó a Susan a seguir. El patio estaba cubierto de maleza y el aire estaba denso con un olor a óxido y sangre. Las puertas y ventanas del salón principal estaban bien cerradas, pero se oían cánticos débiles y los gemidos de Linda desde dentro. Susan se acercó sigilosamente a una grieta en la ventana y miró dentro. En el salón tenuemente iluminado, el viejo taoísta, con el cabello despeinado, estaba de pie en el centro de una formación ritual de color rojo sangre, sosteniendo una espada de madera de durazno. Linda estaba desnuda y atada al altar con el vientre hinchado, con algo retorciéndose violentamente bajo su piel. Lo que más sorprendió a Susan fue que Berry también estaba atado cerca, con la cara cubierta de sangre, aparentemente inconsciente. Ha llegado el momento, resonó la voz ronca del viejo taoísta. No temas, discípulo mío, una vez que extraiga el feto de perro, lo reemplazaré con el feto sano del útero de Susan. Linda se retorció de dolor. Maestro, date prisa, no puedo soportarlo más. Susan jadeó. Así que este era el plan que el viejo taoísta y Linda tenían en mente. Tenían la intención de extraer a la fuerza el feto de perro hoy y luego. Toma a su hijo, Chandler le susurró al oído, la formación de la maldición de sangre requiere un sacrificio humano vivo para activarse, tu hermano mayor es ese sacrificio. Susan estaba conmocionada. En su vida pasada, Berry había defendido a Linda en todos los sentidos, pero ahora se había convertido en su peón descartado. La ironía era realmente abrumadora. Nos separaremos. Chandler se desplegó rápidamente. Iré a sabotear el núcleo de la formación. Y tú encuentras una manera de salvar a tu hermano mayor. Recuerda, una vez que la formación se activa, solo la sangre de un nacimiento puede romperla. Susan asintió, y los dos se separaron en silencio. Ella rodeó la entrada lateral del salón y encontró que la puerta era simplemente un frasco. Empujando la rendija de la puerta, un espeso olor a sangre golpeó su rostro. Dentro del salón, el viejo taoísta ya había comenzado su ritual. Se cortó la muñeca y goteó sangre sobre los patrones de la formación. Esas líneas de sangre emitieron inmediatamente un brillo rojo espeluznante. Con mi sangre invoco tu espíritu, el viejo taoísta cantó, apuntando su espada de madera de durazno al abdomen de Linda. Rómpete. Linda dejó escapar un grito desgarrador cuando la piel de su abdomen se abrió de repente. La sangre brotó a borbotones. Un objeto peludo salió de la herida. Era un cachorro Golden Retriever aún no completamente formado. Susan luchó contra las náuseas y aprovechó la oportunidad para deslizarse hacia Berry. Le dio unas palmaditas en la cara, pero no hubo respuesta aunque su pulso seguía ahí. Justo cuando intentaba desatar las cuerdas, el viejo taoísta de repente giró la cabeza en su dirección. ¿Quién está ahí?, gritó el viejo taoísta con fuerza, blandiendo su espada de madera de durazno y enviando un rayo de luz roja hacia Susan. Instintivamente, Susan levantó el brazo para bloquearlo. La marca de nacimiento en su muñeca brilló con una brillante luz dorada, desviando el rayo rojo hacia atrás. El viejo taoísta gritó de sorpresa. Ahí se tambaleó hacia atrás. Susan, Linda gritó débilmente, la parte inferior de su cuerpo empapada en sangre. Sálvame, sálvame. Susan se burló. Sálvate, tal como me salvaste en su vida anterior. El viejo taoísta se estabilizó, sus ojos turbios fijos en Susan, una renacida. No me extraña que pudieras romper mi maldición, pero hoy, ni tú ni tu hijo saldrán de aquí con vida. Clavó la espada de madera de durazno en el suelo y todo el salón comenzó a temblar. Las líneas de sangre se retorcían como criaturas vivientes arrastrándose hacia Susan. En ese momento, un fuerte ruido vino del fondo del salón.
Chandler había destruido con éxito un nodo clave de la formación. El viejo taoísta se tambaleó, la sangre goteaba de la comisura de su boca. Joven de la familia Chandler rugió, hoy limpiaré la casa. Aprovechando la distracción del viejo taoísta, Susan cortó rápidamente las cuerdas de Berry y lo arrastró hacia la puerta, pero los hilos de sangre ya se habían envuelto alrededor de sus tobillos arrastrándose hacia arriba como serpientes venenosas. Cada punto de contacto con su piel le traía un dolor punzante. Berry de repente se despertó, sus ojos se abrieron de horror ante la escena ante él. Esto es, ayúdame si no quiero morir, dijo Susan bruscamente. Berry luchó por levantarse, sosteniéndola mientras retrocedían, pero las líneas de sangre aumentaban, casi sellando todas las rutas de escape. En el centro del salón, el viejo taoísta ya estaba enfrascado en combate con Chandler, quien había cargado el choque de artefactos mágicos y el canto de hechizos entrelazados. Linda yacía en el altar, apenas con vida, el charco de sangre debajo de ella expandiéndose constantemente. Susan. Chandler gritó durante un descanso en la pelea, usa tu sangre para romper la matriz. Susan inmediatamente se mordió el dedo y dejó que la sangre goteara sobre la línea de sangre más cercana. La línea de sangre se retiró de inmediato. Pero pronto más avanzaron. No es suficiente, necesita más sangre. Chandler fue golpeado en el hombro por el viejo taoísta y se tambaleó hacia atrás. Susan se armó de valor, usando un pequeño cuchillo que llevaba para cortarse la palma, dejando que la sangre rociara sobre la línea de sangre. Esta vez, la línea de sangre se retorció violentamente como si hubiera sido quemada por el fuego, disipándose finalmente en humo negro. No, al ver esto, el viejo taoísta abandonó a Chandler y se abalanzó sobre Susan. Quiero a tu hijo. Berry de repente corrió hacia adelante para bloquear al viejo taoísta, pero fue golpeado en el pecho por un golpe de palma, escupiendo una bocanada de sangre antes de colapsar al suelo. Sin embargo, esto le dio a Susan un tiempo precioso. Presionó su mano sangrante contra el suelo y recitó el hechizo de las notas de Chandler para romper la matriz. La sangre guía la energía justa, disipa el mal y limpia las impurezas. Una luz dorada se extendió desde su palma, y donde quiera que llegara, las líneas de sangre se disolvieron. Todo el salón tembló violentamente con tejas cayendo una tras otra. El viejo taoísta dejó escapar un rugido furioso de desgana, su cuerpo comenzó a agrietarse y desprenderse como porcelana rota. No lo haré. Y así, antes de que las palabras hubieran terminado, su cuerpo explotó violentamente convirtiéndose en una nube de niebla negra. En medio de la niebla, el espejo de bronce cayó al suelo con un ruido metálico. Era el espejo de la transferencia. Chandler se apresuró a recogerlo, lo guardó en una bolsa de tela especial y revisó rápidamente el estado de Linda. Negó con la cabeza mientras decía, demasiada pérdida de sangre, no hay salvación. Las pupilas de Linda ya habían empezado a dilatarse, pero seguía mirando fijamente el vientre de Susan. Pero la familia Smith no lo hará. Antes de que pudiera terminar, inclinó la cabeza hacia un lado y se quedó sin aliento. Susan miró a la pareja que una vez causó la muerte de ella y su hijo, pero en lugar de la satisfacción esperada, solo sintió un vacío infinito. El hermano mayor sigue vivo, dijo Chandler tras examinar a Berry, pero está gravemente herido y necesita atención médica inmediata. Mientras llegaban ambulancias y patrullas, Susan y Chandler unieron sus versiones. El viejo taoísta era un líder de culto que había secuestrado a la pareja Berry para un ritual maligno. Habían llegado para rescatarlos, pero fue demasiado tarde, ya que el testimonio de Berry respaldaba esta versión. El templo con vista a la luna. De hecho, se encontró una gran cantidad de artículos relacionados con el culto. La policía cerró rápidamente el caso. La familia Smith anunció públicamente que Linda había muerto por complicaciones durante el parto y que el bebé no había sobrevivido. En el funeral, Susan estaba de pie en la esquina, mirando a Linda en el ataúd. El maquillador había hecho todo lo posible por ocultar la terrible herida en su abdomen, pero la expresión contorsionada aún hablaba de la agonía de la muerte. Podrías haber tenido un buen final, susurró Susan suavemente. Si no fuera por tu codicia. Una mano cálida descansaba sobre su hombro. Era Chandler, desde la batalla en Montview, apenas se había separado de su lado. Temiendo represalias de los seguidores restantes de su amo, vámonos, dijo suavemente, no es bueno que una mujer embarazada esté de pie demasiado tiempo. Regresando a la villa de la familia Smith, el ambiente era sofocante y opresivo. Tras recuperarse de sus heridas, Berry se volvió retraído y silencioso, encerrándose en su estudio todo el día. El señor Smith y la madre de Susan estaban sumidos en el dolor de la pérdida de su nieto y comenzaron a preocuparse más por Susan.
Susan, el señor Smith habló repentinamente una noche después de cenar. Después de que nazca el niño, quiero que adopte el apellido Smith y herede el negocio familiar. Susan levantó la vista sorprendida. Padre, la familia Smith no debe quedarse sin heredero. El señor Smith dijo con cansancio, tu hermano mayor ha decidido permanecer soltero de por vida. Susan miró a Berry, quien asintió inexpresivamente con los ojos desprovistos de vida. Sabía que la experiencia en Montview había destrozado algo en su interior. Lo pensaré, dijo Susan sin asentir de inmediato. En esta vida, ya no dejaría que nadie decidiera el destino de su hijo. Al entrar su embarazo en la fase final, Susan comenzó a soñar frecuentemente con el niño deforme de su vida pasada. En sus sueños, el niño siempre lloraba y preguntaba. Ella, mamá, ¿por qué me abandonaste? Cada vez que despertaba de un sueño así, Susan empezaba a sudar frío. Chandler dijo que era la ansiedad normal durante el embarazo, pero sabía que era su conciencia cuestionando. Había sido su venganza demasiado cruel, te mataron a ti y al niño, dijo Chandler durante una conversación nocturna, solo les diste un poco de su propia medicina. Susan se acarició el vientre hinchado, pero me he vuelto igual que ellos, no. Chandler permaneció en silencio un largo rato antes de hablar. La venganza nunca es un asunto limpio, lo que importa es en quién eliges convertirte después. El día del parto llegó antes de lo esperado, en una noche lluviosa, Susan sintió de repente intensos dolores de parto. Chandler contactó de inmediato con el hospital y la llevó rápidamente bajo la lluvia. En la sala de partos, oleadas de dolor la invadieron. Susan se aferró a las sábanas con fuerza, apretando los dientes para resistir. En sus días, le pareció ver el fantasma de Linda parado en la esquina, mirándola con amargo resentimiento. Está viniendo el doctor de repente. Gritó empuja un poco más fuerte con un último grito desgarrador. Susan sintió que su cuerpo se aligeraba, seguido por el fuerte y claro llanto de un bebé. Es un niño sano, anunció la enfermera con alegría, colocando al bebé envuelto en pañales sobre el pecho de Susan, mirando la carita sonrosada en sus brazos. Susan rompió a llorar. En esta vida, finalmente había salvado a su hijo. Chandler estaba junto a la cama, sus ojos llenos de ternura. Es tan hermoso. Igual que tú. Susan sonrió. Débilmente gracias, no podría haberlo hecho sin ti. Fuera de la ventana, la fuerte lluvia amainó gradualmente y un rayo de luz matutina atravesó las nubes. Susan supo que la larga noche de venganza finalmente había terminado y un nuevo día había comenzado. Durante el mes posparto, Susan regresó a la villa de la familia Smith. El niño se llamó Ben, simbolizando el recuerdo del niño de una vida pasada que nunca tuvo la oportunidad de crecer. Chandler la visitaba casi a diario, trayendo diversos suplementos nutritivos y libros antiguos. Estos últimos, aparentemente para entretener a Susan, en realidad estaban destinados a estudiar cómo sellar por completo los dos artefactos. Mira, le dijo Chandler a Susan una tarde, señalando una ilustración en el libro antiguo. El recipiente de la concepción y el espejo de la transferencia fueron originalmente una sola entidad, pero se separaron más tarde debido a sus poderes contrapuestos. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas transparentes, proyectando un brillo en las páginas del libro. En la ilustración, los dos artefactos se combinaron para formar un objeto peculiar con forma de olla y una superficie similar a un espejo. Ben, acurrucado en los brazos de Susan, de repente se inquietó y se retorció, su pequeña mano buscando la página. Él también puede sentirlo, dijo Chandler en voz baja, tocando suavemente los dedos del bebé. Este niño es naturalmente sensible a la energía espiritual. Susan reflexionó pensativamente. ¿Qué pasaría si los dos artefactos se reunieran? Nadie lo sabe. Chandler cerró la puerta. El libro o el texto antiguo solo dice cuando el nacimiento y la transferencia se unen, el mundo se reinicia. Supongo que podría significar un reequilibrio de poder. Justo entonces, sonó el teléfono de Susan. Era un mensaje de Berry, diciendo que había encontrado algunas cosas extrañas mientras revisaba las pertenencias de Linda y quería que viniera a echar un vistazo. ¿Debería ir? Chandler frunció el ceño. Podría ser una trampa. Desde que regresó de la vista de la luna, mi hermano ha cambiado. Por completo. Susan negó con la cabeza. Creo que realmente descubrió algo. Dejando a Chandler al cuidado de Ben, Susan fue al estudio de Berry. El otrora animado heredero de la familia Smith ahora estaba demacrado y ojeroso.
La luz en sus ojos completamente desvanecida. Siéntate, Berry señaló el sofá, su voz ronca. Tengo algo que mostrarte. Sacó una caja de hierro del cajón, llena de talismanes y notas. Encima había una fotografía amarillenta de un joven sacerdote taoísta de pie junto a una mujer que se parecía sorprendentemente a Linda. Esta es. Susan cogió la foto, la madre de Linda y su maestro, el viejo sacerdote taoísta. Berry sonrió amargamente. Finalmente entiendo por qué confiaba tanto en él. El siguiente descubrimiento fue aún más impactante. Linda era en realidad un recipiente cultivado por el viejo taoísta usando artes oscuras, creado específicamente para soportar el poder del espejo de transferencia. Su madre murió poco después de dar a luz a ella, convirtiéndose en el primer sacrificio para activar el artefacto. Linda no sabía nada de esto. Berry se agarró el cabello en agonía. Siempre pensó que el viejo taoísta era solo su maestro, hasta ese día en el Templo de la Luna, cuando estaba a punto de sacrificarla también. Susan se quedó en silencio. No es de extrañar que Linda estuviera tan decidida a tener un hijo sano. Subconscientemente siempre se había resistido a su destino como recipiente y esto. Berry le entregó una carta sellada. Linda te la dejó. Yo no leí. En la carta estaba la elegante letra de Linda. Susan, si estás leyendo esta carta, significa que he perdido, pero debes saber que este juego nunca fue una batalla entre tú y yo. El viejo amo necesita un niño nacido de la unión del nacimiento y la transferencia para completar cierto ritual. Ten cuidado con tu hijo y ten cuidado con Chandler. Se esconde tanto como cualquier otra persona. Susan dobló la carta. Su corazón se agitó por olas turbulentas. ¿Qué había estado escondiendo Chandler? ¿Por qué necesitaba un niño con dos habilidades combinadas? De vuelta en la habitación, Chandler estaba jugando con Ben. Al ver esta escena, una repentina ola de inquietud atravesó el corazón de Susan. Se obligó a sí misma a mantener la calma y no mencionó el contenido de la carta. ¿Descubriste algo? Chandler levantó la vista y preguntó. Susan relató brevemente el asunto de la fotografía y la caja de hierro, pero ocultó la existencia de la carta. Chandler reflexionó pensativamente. No es de extrañar que mi amo fuera tan persistente. Quería crear un recipiente perfecto para un artefacto mágico. Esa noche Susan se revolvió y se giró, incapaz de dormir. La advertencia de Linda y el secretismo de Chandler se sintieron como dos espinas clavadas en su corazón. De madrugada, Ben empezó a llorar desconsoladamente. Susan lo levantó para calmarlo, solo para descubrir una leve marca de nacimiento en el pecho del niño, idéntica a la que tenía en su muñeca. ¿Cómo era posible? Susan se quedó atónita. Aún más extraño, había un patrón tenue alrededor de la marca, como si estuviera a punto de formar otra palabra. Inmediatamente tomó una foto para documentarlo y luego acarició suavemente al niño hasta que se volvió a dormir. La marca también desapareció como si nunca hubiera estado allí. A la mañana siguiente, durante el desayuno, el Sr. Smith anunció repentinamente que organizaría una celebración de luna llena, invitando a figuras prominentes de todos los ámbitos de la vida para celebrar el nacimiento del heredero de la familia Smith, su padre. Susan dejó los palillos. Todavía no he decidido que Ben herede el negocio familiar. Tonterías. El Sr. Smith frunció el ceño. Es el único linaje de la familia Smith. Berry bebió su café en silencio, haciendo oídos sordos a la discusión. Desde el incidente de ver la luna, había perdido por completo el interés en los asuntos familiares. Lo consideraré. Susan finalmente concedió, pero las alarmas sonaban en su mente. El banquete de luna llena sería una ocasión pública. Si alguien quería hacerle daño a Ben, inmediatamente contactó a Chandler para discutir las medidas de seguridad. Los dos decidieron establecer una formación protectora el día del banquete y asegurarse de que el niño estuviera acompañado en todo momento. A medida que se acercaba el banquete de luna llena, Susan notó que la marca en el pecho de Ben aparecía cada vez con más frecuencia, y el segundo carácter borroso se estaba volviendo gradualmente claro. Era la palabra transferencia. Esto no puede ser. Susan buscó entre todos los textos antiguos que Chandler le había dado, pero no encontró registros sobre la herencia de habilidades. Según la razón, el nacimiento y la transferencia deberían elegir diferentes portadores. ¿Cómo podían aparecer ambos en el mismo bebé? Lo que era aún más extraño era que Chandler había estado actuando misteriosamente últimamente, a menudo sin contestar su teléfono, a veces regresando tarde por la noche y trayendo un extraño aroma a especias, idéntico al que usó el viejo taoísta en el Templo de la Luna. Una vez que se planta la semilla de la duda, crece salvajemente. Susan comenzó a investigar en secreto cada movimiento de Chandler, incluso siguiéndolo encubiertamente.
Sin embargo, aparte de algunos viajes al mercado de antigüedades para reabastecerse, no encontró nada inusual. En vísperas del banquete de luna llena, Susan se despertó por los llantos del bebé. Se levantó para comprobarlo y vio una figura de pie junto a la cuna. Era Chandler, sostenía el espejo de transferencia, su superficie apuntaba directamente al dormido Ben. ¿Qué estás haciendo?, exigió Susan bruscamente, corriendo hacia adelante para proteger al niño. Chandler se dio la vuelta, su expresión compleja e ilegible. A la luz de la luna, lo estoy protegiendo, la marca se está volviendo cada vez más obvia, si no se suprime, otros usuarios de habilidades la notarán durante la luna llena. ¿Qué otros usuarios de habilidades? Susan agarró al niño con fuerza y retrocedió. ¿Qué me has estado ocultando? Chandler dejó escapar un largo suspiro y dejó el espejo de bronce. Tenía la intención de decírtelo después del banquete de luna llena. El viejo taoísta no estaba actuando solo. Detrás de él hay una antigua organización dedicada a encontrar y controlar a los poseedores de varios artefactos mágicos. Resultó que hace un siglo, fueron los antepasados de Chandler quienes sellaron los dos artefactos por separado. Descubrieron que cuando un niño nacido de la unión del nacimiento y la transferencia alcanza la mayoría de edad, se convierte en la clave para desbloquear una puerta prohibida. La doble marca en el pecho de Ben prueba que él es esa clave, dijo Chandler con dolor. La organización seguramente vendrá a llevárselo. Susan sintió como si hubiera caído en un abismo helado. Entonces, ¿te acercaste a mí solo para proteger esta llave? Al principio, lo fue. Chandler la miró directamente a los ojos, pero ahora, Susan, te amo a ti y a tu hijo, juro que te protegeré con mi vida. Susan quería creerle, pero la advertencia de Linda todavía resonaba en sus oídos. En silencio, sostuvo al niño y regresó a la cama, permaneciendo despierta toda la noche, el día de la celebración de la luna llena. La villa de la familia Smith estaba decorada con linternas y serpentinas, llena de una multitud de invitados. Ben, vestido con un exquisito traje rojo tan, fue colmado de elogios de todos. Susan forzó una sonrisa, sus ojos nunca dejaron al niño. A mitad del banquete un visitante inesperado envió un escalofrío por la columna de Susan. Era el viejo sacerdote taoísta que había sido arrojado a la niebla negra en el pabellón de observación de la luna. Estaba en la entrada, completamente ileso, acompañado por varias figuras con túnicas negras. ¿Cuánto tiempo sin verte, señorita Susan? El viejo taoísta sonrió amablemente, como si ese enfrentamiento a vida o muerte nunca hubiera sucedido. Estoy aquí para felicitar al heredero de la familia Smith. Susan abrazó a su hijo con fuerza instintivamente y Chandler se puso frente a ella de inmediato. El señor Smith, ajeno a la situación, se acercó cálidamente. Este maestro taoísta es... Papá, no te acerques a él. Berry saltó de su asiento, su rostro pálido. Él es ese líder de culto. El salón de banquete se sumió instantáneamente en el caos. El viejo taoísta rió con ganas, y una niebla negra salió disparada de su manga, dirigiéndose directamente hacia Ben. Chandler arrojó rápidamente un puñado de monedas de cobre, formando una barrera en el aire que bloqueó la niebla negra. Llévate a Ben, le gritó a Susan, ve a la habitación secreta. Susan se dio la vuelta y echó a correr. Los sonidos de la lucha y los gritos de los invitados resonaron detrás de ella. Justo cuando llegó a la escalera, una figura con una túnica negra saltó repentinamente de las sombras, extendiendo la mano para arrebatar al niño. Escápate, la marca. En la muñeca de Susan brilló una luz dorada brillante, y una fuerza invisible envió a la figura vestida de negro a volar. Aprovechando la oportunidad, subió corriendo las escaleras, dirigiéndose directamente a la bóveda del tesoro ancestral de la familia Smith, un lugar protegido por antiguas formaciones defensivas dejadas por sus antepasados. Tan pronto como entró en la habitación secreta, Susan sintió un dolor agudo. Alguien la había apuñalado por la espalda. Tambaleándose, se dio la vuelta y miró con incredulidad al asaltante. Era el viejo mayordomo de la familia Smith. La daga que goteaba sangre en su mano grabada con las mismas runas que el espejo de transferencia. Lo siento, señorita, dijo el viejo mayordomo sin expresión. La organización ha estado esperando esta llave durante 100 años. Susan se arrodilló en el suelo, todavía protegiendo al niño con fuerza. La sangre brotó de la herida, manchando el traje tan de Ben. En ese momento el niño emitió repentinamente una luz dorada cegadora, y las marcas gemelas en su pecho aparecieron por completo, formando un círculo perfecto. El viejo mayordomo retrocedió aterrorizado. No, imposible, la puerta se está
Abriendo antiguo runas comenzaron a emerger en las paredes de la cámara secreta, y un vórtice masivo apareció en el suelo. Susan sintió que su fuerza se drenaba rápidamente, pero no podía caer, no podía dejar que el niño cayera en manos enemigas. Justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento, Chandler se apresuró a entrar, su rostro palideció al verlo, rápidamente se cortó la palma y salpicó su sangre en el centro del vórtice. En nombre de la línea de sangre de Chandler, selle esta puerta. El vórtice se encogió gradualmente pero aún luchó. Chandler se giró hacia Susan. Solo la sangre del nacimiento puede sellarlo por completo, date prisa. Susan luchó por moverse hasta el borde del vórtice presionando su sangrado contra su centro. Su sangre se mezcló con la de Chandler creando una reacción extraña, el vórtice se cerró instantáneamente y todas las runas en la pared desaparecieron. Se acabó. Chandler la sostenía débilmente a ella y al niño, la puerta había sido resellada. Susan quería averiguar qué estaba pasando exactamente, pero la pérdida excesiva de sangre la sumió en la oscuridad. Cuando Susan despertó de nuevo, estaba acostada en una cama de hospital. Chandler estaba dormido con la cabeza apoyada en el borde de la cama, ojeras pesadas bajo sus ojos. Ben dormía seguro en la cuna junto a ella, la marca en su pecho ya había desaparecido, su ligero movimiento despertó a Chandler. Inmediatamente se sentó derecho, sus ojos se llenaron de alegría. ¿Estás despierto? Gracias. Adiós, ¿qué pasó? La voz de Susan era ronca. ¿Dónde está el viejo taoísta? ¿Qué era eso? Puerta. Chandler le sirvió un vaso de agua y comenzó a explicar. Resultó que la llamada puerta era un pasaje que conectaba el mundo mortal y el reino espiritual hace un siglo. Debido a un desequilibrio de energía espiritual, accidentalmente se aflojó, permitiendo que innumerables espíritus malignos se derramaran y causaran estragos en el mundo humano. Los antepasados de la familia Chandler y la familia Smith unieron fuerzas usando el poder del recipiente de la nutrición y el espejo de la transferencia para sellar el pasaje, pero el sello no es permanente, dijo Chandler, necesita ser reforzado cada 100 años. El método de refuerzo es mezclar la sangre de aquellos con las habilidades de nacimiento y transferencia. Entonces, ¿por qué ven? Fue un accidente, dijo Chandler con una sonrisa amarga. Normalmente, las dos habilidades no aparecen en la misma persona, pero el conflicto entre tú y Linda, combinado con la interferencia del viejo maestro, causó un desequilibrio en las habilidades, resultando en el nacimiento de un niño con marcas duales. La organización quiere usarlo para abrir el pasaje a la fuerza y obtener el poder del reino espiritual. Susan digirió la información, así que el viejo taoísta no está muerto, el de la vista de la luna era solo un doppelganger, su verdadera forma siempre ha sido protegida por la organización. Chandler apretó su mano con fuerza, pero ahora está completamente muerto. Tu sangre no solo selló la puerta, sino que también cortó todas las artes oscuras conectadas a ella. Susan miró al niño dormido. ¿Ben seguirá en peligro? No, Chandler sonrió, las marcas duales han desaparecido, ahora es solo un niño común y corriente. Claro, puede que muestre habilidades especiales al crecer, pero no atraerá a los malos espíritus como antes. Susan dejó escapar un largo suspiro y de repente recordó algo. ¿Sabías todo esto desde el principio? ¿Por qué no me lo dijiste? Chandler parecía avergonzado. Tenía miedo de que si lo supieras, te negarías a dejar que Ben participara en el ritual de sellado. Y si nos perdíamos esta luna llena, la puerta se aflojaría gradualmente y las consecuencias serían inimaginables. Susan se quedó en silencio. Entendía el dilema de Chandler, pero la sensación de estar en la oscuridad aún le dolía. La atmósfera entre ellos se volvió incómoda para una madre. Berry vino de visita. El señor Smith, normalmente severo, tenía los ojos enrojecidos mientras agarraba la mano de su hija. Susan, lo siento, casi te pongo en peligro otra vez. Resulta que Berry ya les había contado todo a sus padres, incluyendo cómo Linda intercambió a los bebés en sus vidas pasadas. El señor Smith y la señora Smith estaban conmocionados, pero más que eso, estaban llenos de culpa y autoculpa. Les debemos tanto, dijo la señora Smith con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Pueden perdonarnos? Mirando los rostros envejecidos de sus padres, el resentimiento en el corazón de Susan finalmente se desvaneció. Ella asintió suavemente y dijo, todo es cosa del pasado. Berry se quedó atrás, dudando en hablar. Después de que sus padres se fueran, dio un paso adelante y dijo, Susan, he decidido dejar a la familia Smith. ¿Qué? Me estoy preparando para convertirme en monje, dijo Berry con calma, con los ojos más claros que nunca.
La experiencia en Montvieu me hizo ver muchas cosas con claridad. Necesito tiempo para expiar. Susan no intentó disuadirlo, sabía que su hermano necesitaba este tipo de redención, al igual que ella necesitaba venganza. Después de ser dada de alta del hospital, Susan. La vida volvió gradualmente a la normalidad, Ben creció sano y feliz, sin anormalidades. Chandler le propuso matrimonio formalmente y los dos decidieron celebrar su boda después de que el niño cumpliera 1 año. Un día mientras ordenaba la habitación, Susan accidentalmente se encontró con la carta de Linda. Al releerla, de repente notó un detalle previamente pasado por alto, una pequeña runa en la esquina inferior derecha del papel, muy similar a las de la pared de la habitación secreta. Por curiosidad, sostuvo la carta sobre la llama de una vela para calentarla suavemente. El texto oculto apareció gradualmente. PD, si estás leyendo esto, significa que todo lo que dije es verdad. Lo que Chandler no te dijo es que sellar la puerta requiere sacrificar la vida de la llave. Ten cuidado con tu hijo. Las manos de Susan temblaron violentamente. Si Chandler hubiera mentido, el ritual de sellado en realidad estaba destinado a sacrificar a Ben. Entonces, ¿quién es Ben ahora? Inmediatamente le llevó la carta a Chandler. Después de ver el contenido oculto, su rostro palideció. Esto no es verdad, juro que el sello solo requería sangre, no una vida. Entonces, ¿por qué Linda lo haría? Escribe esto. No lo sé. Chandler de repente pensó en algo, a menos, pero también usó la energía combinada de los artefactos fusionados para recuperar el alma del verdadero Ben, que había sido sellada en el reino espiritual. Este es el verdadero significado de la crianza y la transformación unidas, el restablecimiento de la realidad. Chandler contempló con asombro el artefacto recién formado. Puede corregir la realidad distorsionada. Susan recogió al niño, sintiendo la calidez y la energía familiares. Esta era realmente su carne y sangre, pura e inmaculada. Las lágrimas nublaron su visión. Bienvenido a casa, bebé. A la mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas sobre la cama. Ben se despertó y al ver a Susan, mostró una sonrisa desdentada, su pequeña mano buscando su rostro. Era la primera vez que el niño mostraba un gesto tan íntimo y Susan supo que realmente había regresado. Chandler entró con el desayuno con los ojos llenos de lágrimas al verlo, dejó la bandeja y abrazó a la madre y al niño. Lo logramos. Los días siguientes fueron pacíficos y felices. El viejo taoísta y su organización desaparecieron por completo, y el artefacto mágico formado por la unión de 2 piezas fue sellado por Chandler en la tumba ancestral de Chandler. Familia. Esperando el próximo ciclo de 100 años, Susan fundó una fundación dedicada a ayudar a mujeres y niños que habían sufrido daños metafísicos. Chandler, por otro lado, abrió una tienda de tasación de antigüedades, aparentemente dirigiendo negocios ordinarios mientras lidiaba en secreto con varios incidentes sobrenaturales. En el primer cumpleaños de Ben, Susan y Chandler celebraron una ceremonia de boda sencilla pero cálida. El Sr. Smith, la madre de Susan, abrazó a su nieto y sonrió de oreja a oreja. Incluso Berry, que se había convertido en monje, regresó especialmente para ofrecer sus felicitaciones. Durante la boda, Susan notó que el pecho de Ben brillaba ocasionalmente con una luz dorada, pero desapareció rápidamente. Intercambió una mirada cómplice con Chandler. Ambos comprendieron que este niño podría heredar las habilidades de su madre en el futuro, pero esa sería otra historia. Esa noche Susan estaba de pie en el balcón, contemplando el cielo estrellado. Chandler la abrazó por detrás. ¿En qué estás pensando? Pensando en el niño de mi vida pasada, dijo Susan en voz baja. ¿Cómo habría sido si hubiera sobrevivido? Chandler la besó. Cabello, le iría bien en otro mundo y le diste los mejores regalos, perdón después de la venganza y la felicidad que tienes ahora. Susan se giró y abrazó a su esposo. Sí, el ciclo de venganza había terminado. Y la historia de amor y protección acababa de comenzar. 5 años después, en la antigua casa de la familia Smith, mamá, mira lo que encontré. Ben, de 5 años, saltó al jardín, sosteniendo una piedra peculiar en su pequeña mano, bajo la luz del sol. Los patrones en la piedra formaron débilmente la forma de la palabra nacimiento. Susan dejó sus tijeras de podar y tomó la piedra para examinarla. En el momento en que la tocó, una energía cálida familiar fluyó por su cuerpo. Era un fragmento de la olla de la fertilidad. ¿Dónde encontraste esto? Ella se agachó para encontrarse con su hijo a la altura de los ojos, debajo del árbol en el patio trasero. Ben dijo emocionado, hay una caja brillante pero no se puede abrir.
Chandler se apresuró al escuchar la conmoción, y su expresión cambió ligeramente después de escuchar la descripción. Llévame a verla. Los tres llegaron debajo de un viejo árbol de langosta en el patio trasero. Tal como Ben había dicho, una esquina de una caja de metal estaba expuesta en la base del árbol, emitiendo un tenue brillo espiritual. Es la caja de sellado de la familia Chandler. Chandler sacó cuidadosamente la caja, un contenedor usado para almacenar artefactos mágicos peligrosos. La superficie de la caja está cubierta con runas de sellado, y en su centro hay un ojo de cerradura con una forma peculiar, como una fusión de una olla y un espejo. Requiere un artefacto unificado para abrirlo. Chandler frunció el ceño, pero ya está sellado en la tumba ancestral. Ben de repente extendió la mano, colocando su pequeña mano en el ojo de la cerradura. Así, sucedió algo asombroso. Una suave luz dorada brilló desde el pecho del niño, y la cerradura comenzó a girar y desbloquearse. Ben, exclamó Susan, tratando instintivamente de alejar al niño. Pero Chandler la detuvo. Espera, mira. La caja se abrió lentamente sin revelar ningún artefacto peligroso dentro, solo una carta amarillenta y una pequeña campana de plata. La carta decía, para el nacimiento 100 años después. Susan sacó con cuidado la carta y la desdobló, descubriendo una verdad impactante grabada en su interior. Resulta que el incidente de la puerta hace un siglo no fue un accidente, sino que fue causado deliberadamente por un antepasado de la familia Chandler, con el objetivo de obtener el poder de la inmortalidad del reino espiritual. Después de descubrir esto, un antepasado de la familia Smith se sacrificó para volver a sellar la puerta, pero a costa del linaje Smith que llevaría para siempre la misión del nacimiento, mientras que la familia Chandler custodiaría el poder de la transferencia durante generaciones. Así que Susan miró a Chandler. Nuestro encuentro no fue una coincidencia, fue el destino. Chandler le tomó la mano, pero nuestras decisiones son nuestras. La carta mencionaba que cuando el nacimiento y la transferencia coexisten verdaderamente en armonía, la campana plateada sonará, purificando toda causalidad distorsionada. Ben curiosamente recogió la campana y la sacudió suavemente. Un timbre claro y nítido resonó por el jardín. Aturdida, Susan vio una figura débil y borrosa de un bebé sonriéndole y saludándola antes de disolverse en una luz dorada. Ella lo supo, era el niño de su vida pasada que nunca tuvo la oportunidad de crecer. Finalmente, encontrando la paz. Mami, ¿por qué lloras? Ben usó su pequeña mano para limpiar las lágrimas del rostro de Susan. Porque mami es tan feliz. Susan recogió a su hijo y le besó la frente. Chandler abrazó a su familia en sus brazos. Bajo la luz del sol, las sombras de los tres se fusionaron en una, y el largo ciclo finalmente llegó a un final perfecto. Después de escuchar la historia anterior, ¿cuáles son sus pensamientos? Siéntase libre de compartir sus opiniones en la sección de comentarios, esperando saber de usted. Si te gustó esta historia no olvides darle like, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez.